Hola, buen día. Buen día, ingeniero. Van a disculpar, otro día un problema, que hay un radio en el poste de mi barrio y cortó internet. ¿Hasta qué parte me escucharon, por favor? Podemos repetirlo. No se ha escuchado nada, ingeniero. No se escuchó nada, ingeniero. Entonces lo repetiremos desde acá, por favor, porque hubo un corte, o sea, hubo lluvia y cayó un rayo y resulta que la segunda vez ya que va a caer en el poste. No, arruinó toda algunos artefactos eléctricos, que se quemó televisores, computadoras, todo. Es un estrago. Ya, entonces, repasaremos de acá de todo modo. Aquí estábamos aquí. Habíamos visto el elemento de bocina que escucharon, ¿cierto? Entonces, desde aquí empezaremos repetiremos, por favor, para los que no escucharon. Ya. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que para diferentes casos, ¿no es cierto?, hay fórmulas para poder simplificar los cálculos para la distribución de presiones hacia el interior del suelo. En uno de ellos habíamos hablado que era el método de Boussinesq, que era esta ecuación. Esta es la presión, ¿no es cierto?, a una profundidad cualquiera, a una distancia cualquiera R. Entonces podemos determinar que era 3P, este P es una carga puntual en la cual se carga en este caso, como en este caso, y 2pi por z es la profundidad en la cual queremos determinar la carga por coseno quinta de phi. Este phi es el ángulo que forma, ¿no es cierto?, con respecto al eje, a la distancia R cualquiera. Entonces lo único difícil en esta fórmula es determinar este ángulo, porque los demás son datos. P es la carga puntual, como repito, y Z es la profundidad a la cual uno quiere determinar las presiones, y nada más. Entonces este ángulo hay que calcular. Ahora, si es debajo del eje, entonces lógicamente que el coseno de 0 es 1 y por tanto solamente aplicamos esta fórmula. Y esta es la fórmula más utilizada en realidad en la práctica. Ya. Ahora, lógicamente también hay algunas fórmulas, ¿no es cierto?, que el autor ha tratado, digamos, de simplificar algunos datos para encontrar, por ejemplo, en este caso. Encontramos este K es una constante, K, un factor de influencia que se llama, que viene a ser este valor 1 sobre 1 más R dividido Z al cuadrado, toda la quinta, 5 medios, multiplicado por 3, 2pi, que en realidad este P, perdón, este K, entonces P es la carga puntual, Z es la profundidad en la cual quiere determinar la presión. Ahora, en su defecto podemos usar también este ábaco. Este ábaco entramos con la relación de R sobre Z. R viene a ser la distancia X cualquiera, Z es la profundidad a la cual queremos determinar la presión. Con este valor encontramos, por así decir, hasta encontrar este ábaco, esta línea azul, y nos determina este valor, que es este factor de influencia, que es K, en este caso 0,2. Entonces directamente 0,2 por la carga que tenemos dividido entre la profundidad al cuadrado. Ya tenemos el valor de esa presión a cualquier profundidad. Entonces esta es una ecuación bastante fácil de aplicar. Bueno, aquí habíamos visto también lo que era el bulbo de presión, lógicamente, que si tenemos una fundación cualquiera y una carga, suponiendo una columna, entonces podemos una carga distribuida. Entonces la presión es, lógicamente, que en el punto de contacto, las presiones consideramos 100% de la influencia. A mayor profundidad, este bulbo de presiones se va disipando y al final ya no va a tener mucha importancia. Por eso cuando tenemos, por ejemplo, cuando estamos determinando la profundidad de sondeos, calculamos, suponiendo que un edificio normal, un edificio familiar, digamos un condominio, generalmente por piso se considera entre 12 a 16 toneladas.
porque a veces uno no se tiene el valor inicial porque el cálculo no está hecho. A veces hace los estudios antes de hacer el cálculo. En ese caso adoptamos, suponiendo que son 5 pisos por 16, es el valor que va a cargar acá una carga puntual. Entonces eso suponemos que lo vamos a sentar sobre una zapata con una dimensión que podemos predimensionar y calculamos cuánto es la incidencia de presión en este punto y luego vamos a ir determinando, ¿no es cierto?, la presión a diferentes profundidades. Cuando esa presión ya no actúe con una intensidad mayor al 7% o entre 5%, entonces ahí la incidencia es muy poca. Entonces ya decimos, bueno, hasta acá nomás es la perforación, y si tenemos un suelo muy malo a esa profundidad, tampoco nos va a afectar mucho ya la estructura. Pero si tenemos una incidencia muy grande, entonces sí o sí tenemos que solucionar el tipo de fundación que tenemos que hacer, ya sea aumentando las zapatas o de repente haciendo una fundaciones radier, puede ser platea también, o puede ser con vigas de equilibrio, en fin. Ahí ya entonces tenemos que ver qué solución le damos justamente para poder mitigar el problema que se nos está ocurriendo a una profundidad determinada. Bien. Bueno, yo también había dicho, ¿no es cierto?, que habían varios detractores en cuanto a la aplicación de la fórmula de Boussinesq. Bueno, y se planteó en realidad esta fórmula que se tenía que emplear por Frobisher, que era B por P, 2pi por Z al cuadrado, coseno B más Z por phi, donde B era M más 1 y M era una relación de 1 sobre el coeficiente de Poisson o de Poisson, que era este valor B que estamos calculando aquí. Entonces, para calcular B tenemos que calcular este M. M es 1 sobre 1 dividido entre el coeficiente de Poisson. Pero también estos valores se adoptan, entonces tampoco llega, digamos, a ser unos valores muy exactos, ¿no? Por eso no prosperó en realidad la utilización de esta fórmula. Se queda uno más casi todo el mundo utiliza el método de Boussinesq. Por ejemplo, aquí para encontrar B, se dice que B es igual a 3 para suelos arcillosos y 4 para suelos arenosos. También estamos adoptando esos valores. Finalmente, bueno, entonces la fórmula de Boussinesq, como le digo, por la facilidad de utilización, lógicamente, que está idealizando al suelo para poder aplicar la fórmula. Pero hasta ahora seguimos utilizando esa fórmula. Ahora tenemos el caso de la carga distribuida a lo largo de una línea. A esa ecuación le llamamos ecuación de Melan. Entonces aquí tiene una carga distribuida linealmente, va a ser entonces estas toneladas por metro o kilos por metro. En ese caso vamos a utilizar este P con una rayita arriba. 2pi por Z, Z es la profundidad de la cual queremos determinar las presiones, y coseno cuarta de phi. Igualmente aquí. Ahora, si estamos calculando las presiones debajo del eje de esta carga, entonces aquí coseno se hace 0. Y por tanto vamos a calcular 2 veces la carga distribuida dividido entre pi por Z. Z es la profundidad de la cual queremos determinar las presiones. Ahora, si queremos trabajar a una distancia R o cualquiera, una distancia horizontal, también calculamos solamente este phi y aplicamos esta fórmula. Esa es la ecuación de Melan. Después teníamos el caso para la carga distribuida en una faja, que será el de Carothers, la ecuación de Carothers. ¿Quién sería la ecuación de Carothers esta ecuación? P dividido entre pi, alfa se determina en radianes, mejor dicho, no está en grados, sino en radianes. Y podemos terminar en la dirección Z en X y también como el valor decisivamente XZ. Entonces, estas ecuaciones van a llegar a ser esto. La ecuación general es esta. Es una Z cualquiera, lógicamente que aquí el problema es encontrar el ángulo.
que estamos determinando una distancia cualquiera. Entonces, ese ángulo lo expresamos en radianes y aplicamos esta fórmula. Aquí vemos el esquema, como ven, está la carga distribuida y es el ancho B. Siempre estamos utilizando, ¿no es cierto? No estamos hablando, en este caso, de una estructura circular, estamos hablando en forma rectangular. Por eso siempre es aconsejable, por la mejor distribución que hay en el suelo, utilizar siempre fundaciones rectangulares. Muy rara vez se hace fundaciones cuadradas o circulares, en casos muy excepcionales. Siempre es rectangular. Entonces, acá tenemos una carga distribuida en un ancho B. Esto está entonces en toneladas por metro cuadrado. Ahora también podemos utilizar este ábaco, este cuadro. Lo mismo aquí, como decía, ¿no es cierto? El problema es encontrar los ángulos, Pero, ahora si está en el eje, lógicamente este valor va a ser 0, y por tanto, directamente va a ser multiplicado, la presión va a ser P dividido entre pi, por 1. Entonces acá tenemos, por ejemplo, este cuadrito es bastante útil. Hacemos aquí, le ponemos la profundidad Z en función de B. Supongamos que la profundidad de Z sea, digamos, 6 metros y este ancho sea 2. Entonces, ¿cuántas veces B va a ser? 3 veces B. Entonces, ahí estaríamos. Lógico, los valores que no existen aquí se interpolan. Entonces, todo lo ponemos en función de B. Y con ese valor encontramos directamente este sigma Z. ¿Qué va a ser acá? Este coeficiente que viene aquí multiplicado por la carga. Directamente nos da la presión a la profundidad cualquiera que queramos determinar. Bien. Ahora el caso de una carga distribuida sobre una placa circular. Para una superficie flexible y circular de radio R y para carga uniformemente distribuida P, el test P minúscula en kilos, no se van a confundir, por favor, al aplicar las cargas. Van a ver cuál es la carga distribuida y carga puntual. Este dato es dado por la fórmula de Lowe, pero se reduce a la fórmula de Boussinesq. En realidad, también todo parte a partir de esta fórmula de Boussinesq. Entonces, esta fórmula la conocemos como fórmula de Lowe. Esta es la ecuación general. Pero al final vamos a llegar a este valor. Fíjense, toda esta demostración matemática que se tiene y para llegar a esta fórmula. P, la carga distribuida. Esto es solamente para una superficie circular. Todo esto es 1 menos 1 sobre 1 más R dividido sobre Z, todo al cuadrado. Todo esto dividido a 3 medios. Entonces también tenemos otras formas de encontrar este valor. Esta es una constante que estamos aplicando, lo llamamos en realidad factor de influencia. El factor de influencia multiplicado por P nos da el valor a la profundidad y a una distancia R cualquiera. Bueno, entonces aquí vamos a ver acá. Por ejemplo, entonces en este caso, si queremos calcular por esta fórmula, utilizamos este factor K que llamamos, ¿no es cierto? Podemos encontrar con esta ecuación, pero también están tabulados, fíjense. Podemos utilizar este cuadro o este abaco, cualquiera de los dos. O si quieren, utilizan la fórmula. Ahora, ¿con qué? Para utilizar esta tabla, utilizamos simplemente la relación de R sobre Z. R viene a ser el radio del círculo, dividido entre la profundidad a la cual uno quiere calcular. Eso nos da el factor de influencia I. Y esto lo estamos llamando I, todo esto. Entonces, de ese modo encontramos un valor cualquiera, supongamos que sea 2, directamente será 2 por la carga distribuida, nos da la presión. La profundidad cualquiera y a una distancia X cualquiera. Ahora, si queremos, lógicamente, si tuviéramos valores intermedios entre 2.5 y 3, entonces se hace interpolación. Para todos los valores que no están acá, entonces se interpola y ese valor que se toma como factor I.
Ahora, lo otro sería utilizar este ábaco. Es lo mismo este abaco. Entonces, en este caso, hacemos la relación de Z sobre C. El diámetro, en este caso, ya no el radio. Y calculamos Z sobre D. Supongamos que nos hubiera dado un valor, qué sé yo, digamos, de 1.5. Esta relación. Entonces, con ese valor venimos acá en este abaco y lo prolongamos aquí y encontramos el factor I. Este I multiplicado por la carga nos da la presión a la profundidad que uno quiere determinar. Entonces, estas ecuaciones simplifican bastante el cálculo. En cuestión de minutos uno puede determinar las presiones a cualquier punto. Solamente que hay que saber en qué caso vamos a aplicar cada fórmula. Para una carga puntual, para una carga linealmente distribuida, otro por una carga distribuida en una faja, otro por una placa circular, en fin. Todo eso hay que saber entonces aplicar en qué caso se va a aplicar cada fórmula, nada más. Bien. Bueno, lógicamente que Bucinés trabajó bastante y ha hecho inclusive tabulación y algunos abacos más que enseguida vamos a ver, tratando siempre, digamos, de facilitar el uso de su fórmula y para calcular, para dar soluciones bastante rápidas, ¿no? Entonces él hace otra demostración justamente en el año 1865, ¿no es cierto? Y aplica sus fórmulas y llega a tabular estos valores, fíjense. Es la ecuación también de Bucinés. 3P sobre 2pi, aquí por favor, R aquí, está mal esta ecuación. Bueno, todo esto lo van a llamar factor I. Entonces se reduce en esto, la fórmula siguiente, K sub B multiplicado por P sobre Z al cuadrado. Entonces el K sub B es este valor. Y esto ya lo tenemos este K tabulado, fíjense. Esto es una constante 0,478 entre 1 más R sobre Z al cuadrado a las 5 medios. Entonces, lo que ha hecho Bucinés es ya tabularlo con la relación de R sobre Z. R viene a ser la distancia X cualquiera, Z es la profundidad a la cual uno quiere determinar las presiones. Entonces, una vez en la tabla se le encuentra ese valor, supongamos que nos dé un 0.06, entonces el K sub B va a ser 0.4723, directamente es este valor de acá. Entonces multiplicamos por P, que es la carga puntual, dividido entre Z al cuadrado. Ya lo tenemos la presión a la profundidad deseada y a una distancia X cualquiera. Entonces, con esto, estas tablas facilitan su utilización de la fórmula. Lógicamente que esta fórmula lo hizo él cuando no había computadora ni había calculadora, ¿no? Entonces, se tabuló, pero sigue vigente esta tabla que estamos viendo. Facilita el cálculo. Igualmente, se sigue siendo lo mismo. Bien, vamos a ver a esta ecuación. Lógicamente, Bucinés, aparte de hacerla, de tabular, qué sé yo, hizo un ábaco. Y también, en esa misma época, más o menos el año 1938, bueno, después de casi muchos años, Westergaard aplica, o sea, esta fórmula que es también parte justamente del criterio de Bucinés, pero llega a expresar esta fórmula. P, la carga puntual, pi sobre z al cuadrado, 1 más 2, r sobre z, r la distancia x, z unidad, toda la 3 medios. Entonces, los dos hacen un ábaco, que en realidad en la práctica se utiliza bastante estos ábacos. Este ábaco es de Bucinés. Este es el ábaco de Westergaard, que lo vamos a ver ahorita, cómo se maneja esto. Bueno, el criterio que toma cada uno, este es el método de Bucinés, fíjense, tenemos aquí un ábaco, que esto es para cimentaciones infinitamente largas. Este mismo ábaco sirve para fundaciones rectangulares o fundaciones corridas. Y este ábaco vale para fundaciones circulares o cuadradas, para esto. Entonces, por eso hay que saber, hay que conocer la geometría de la fundación para aplicar
el abaco correcto. Entonces, y justamente aquí está la línea que se llama, estas son las líneas isóbaras, que está formando el bulbo de presiones, y toma el siguiente criterio. La línea isóbaras de esfuerzo vertical debajo de una cimentación de un suelo semi-infinito y elástico. Él está tomando en cuenta, en su teoría, como un sólido al suelo, ¿no es cierto? Como un sólido semi-infinito y elástico. Ese es el análisis de Boussinesq. En cambio, Westergaard dice, líneas, o sea, para tomar eso en su teoría está considerando que las líneas isobáricas del esfuerzo vertical debajo de una cimentación en un material, es un material de finos estratos semi-infinitos y homogéneos. Esa es la hipótesis que adopta justamente Westergaard. Igualmente Westergaard también toma para fundaciones infinitamente largas y para fundaciones cuadradas o circulares, que son estas mismas. Entonces, cuando en la práctica lo que se hace es ver qué valor nos da con este abaco y también con esto. Bueno, entonces al final, este abaco, ¿en qué es lo que conseguimos? La presión a una profundidad Z cualquiera y a una distancia X cualquiera va a ser igual a un valor X que lo vamos a adoptar justamente del bulbo de presiones, de esta línea isóbaras, multiplicado por Q. Este Q es la carga distribuida. Supongamos yo tengo una columna que me esté transmitiendo una carga de 60 toneladas, yo lo puedo distribuir en una fundación, se predimensiona. Se dice, bueno, una cimentación de tanto por tanto, que lo voy a hacer rectangular, o si quiero lo hago cuadrada o circular. Eso va a depender ya también de la estructura, cómo va a estar, ¿no es cierto?, dispuesta, ¿no?, en la parte arquitectónica. Entonces, con eso calculo la presión, que es este valor Q, que va a ser este de acá. Entonces, el Q aquí está actuando al 100%, porque esta es una superficie de contacto. Entonces, este es un ancho B. El ancho que voy a tomar, el ancho menor de la fundación, se va a llamar B. Entonces, a una distancia R cualquiera voy a tomar todo en función de este B. La profundidad también en función de B. Entonces, el otro día estábamos justamente en esta parte. Vamos a suponer, por ejemplo, que el ancho de la fundación sea, por así, trabajaremos con números redondos, 2 por 4, digamos, cualquier valor. Entonces nuestra fundación serían 2 metros de ancho por 4 metros de largo. Lógicamente estamos hablando de dimensiones grandes, pero es un valor cualquiera, simplemente para que vean cómo se aplica este abaco. Entonces B para nosotros va a valer 2. Entonces el ancho B vale 2. Ahora supongamos que yo quiero determinar mi incidencia de presiones, digamos, a 6 metros de diferencia, partiendo del eje de la fundación, a 6 metros va a ser X, distancia X, a una profundidad, digamos, de 8 metros. Eso va a ser Y, la profundidad. Entonces estamos hablando que queremos determinar las presiones, ¿no es cierto?, de 6 metros horizontal y 8 metros vertical. Entonces le ponemos aquí 6, ¿cuántas veces B sería? Si B vale 2. 3 veces B, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, sería 3 veces B. 3 veces B, ok, ya. Entonces ya tenemos como dato 3 veces B. Ya. Ahora la distancia horizontal dijimos que era 8. Entonces, ¿cuántas veces B? 4 veces B, ¿verdad? Ya. Sí. Entonces tenemos 4 veces B. No es más. Con eso ya la presión ahí ya lo determinamos con la incidencia de la transmisión de la carga que está haciendo las columnas. Estamos
asentando sobre una zapata que es 2 por 4. Entonces ya sabemos esta presión Q, ya lo conocemos por ese dato. Q ya es conocido. Que lo sacamos justamente de la estructura. Muy bien, entonces con este abaco nos vamos, suponiendo que este es, en este caso estamos haciendo por una fundación rectangular. Entonces vemos 3 veces B está aquí. Y 4 veces B está acá. 1, 2, 3, 4. Entonces 4 y tenemos aquí 3. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Como no nos dio justo en el bulbo de presiones, interpolamos aquí. Entonces 3 veces nos va a dar aquí. Entonces tomamos este valor que está aquí, 0,1. De todos modos, yo lo voy a sacar una fotocopia porque parece que no se ve en la imagen. Les voy a mandar una fotocopia de esto, del libro original, para que lo tengan, aparte con el auxiliar, los abacos, esto les voy a enviar aparte. No se ve muy bien acá. Entonces tenemos 3 veces y 4 veces. Entonces aquí tenemos este valor. Entonces el bulbo de presión es este valor aquí, que es 0. A ver si lo tengo acá. 3. Ya, entonces este valor 3, este es aquí tenemos 3 veces y 4 veces aquí. Este valor es 0.1 Q. Anótenlo por favor. Esta línea de aquí, esta línea isóbara es 0.1 de Q. Ahora el de abajo es 0.08 Q. Entonces estamos aquí 3 y 4. Entonces esto es 0.08 Q. Entonces estamos en la línea isóbaras entre 0.1 y 0.08 Q. Entonces con estos valores interpolamos este bulbo. Y de ahí vamos a obtener el valor. Ese valor viene a ser este valor X que estamos nombrando aquí en la fórmula. Con ese valor, suponiendo que es 0.05, digamos, por así decir, multiplicamos por la carga distribuida y ya tenemos la presión a esa profundidad y a esa altura X cualquiera. ¿Me entendieron? Ingeniero. Sí. El asunto es simplemente interpolar. ¿Y cómo se interpola? ¿Saben interpolar en estos casos o no saben? Hola. Por una regla de 3. Ustedes dicen, por ejemplo, ciertos valores van a ver esta distancia tanto, vale, de tanto a tanto, saben la diferencia, ¿verdad? Entonces, ustedes vienen un valor, digamos, que soy un intermedio que va a ver aquí, ese valor de la X. Entonces, van a hacer una regla de 3, van a calcular justamente este valor de aquí. Van a imaginarse de que la línea está viniendo por acá. Ese es el valor que van a adoptar, ponen aquí, que es X. Y la carga ya lo saben ustedes, que es la carga distribuida. Entonces, directamente les va a dar ese valor Q. Una simple interpolación usando la regla de 3. Nada más. Rara vez nos va a dar justamente que coincide justamente en el bulbo. Siempre nos va a dar valores intermedios. Entonces, eso hay que interpolarlo. Entonces ya calcula inmediatamente sus presiones a la distancia quiere que cualquiera y a una profundidad cualquiera. Aquí para las estructuras circulares y cuadradas se hace lo mismo. Este abaco de Westergaard también la misma forma de utilizar. Va a variar lógicamente los valores que se obtenga mediante este abaco con el otro. Entonces uno dice, bueno, si este me da muy chico, este me da muy grande, entonces a veces uno adopta por tomar un valor intermedio o en su defecto toma el mayor valor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Normalmente
verificamos, ¿no es cierto?, que esta fundación no cause problemas con un suelo malo que tengamos aquí abajo. Entonces, nosotros, para estar más seguros, que tenemos que decir, bueno, aquí da demasiada influencia, entonces tengo que solucionar la fundación para que no me cause problemas a esa profundidad y a esa distancia X. Por eso siempre las verificaciones se tienen que hacer para evitar problemas de asentamientos. Generalmente, a veces, ya en la vida real, no es el concepto que tiene mucha gente, especialmente los arquitectos, ¿no? Lógicamente no es su rama, esta parte de ingeniería civil, y gente también que no tiene mucho criterio en ese aspecto. Creen que por colocarle para una fundación que aquí me esté muy bueno, digamos, que me esté una tensión de, qué sé yo, por así decir, 1 kilo por centímetro cuadrado, aquí me va a dar 0,8, me dice, suficiente, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si más abajo, a 4 metros o 5 metros, el suelo sea pésimo, malo? Entonces, la incidencia de estos bulbos de presiones va a afectar aquí. El causante de los problemas posteriores va a ser justamente ese estrato que es malo. Entonces, hay que salvar esa situación. A veces eso incide tanto que a veces cambiamos inclusive el tipo de fundaciones. Si yo tengo agua y aquí tengo un suelo malo, entonces, ¿qué voy a hacer? De repente, no sé, si quiero hacer zapatas, se me van a unir las zapatas. De repente, en mi suelo, en un lado tengo una arcilla muy alta de un espesor muy grande y en otro lado un espesor muy bajo. Cuando ponga platea tampoco me va a funcionar, ¿verdad? Porque es como si ustedes tuvieran una tabla, una superficie, en un lado tengamos, digamos, una arcilla muy blanda y una altura muy grande, y en otro lado menor, ¿dónde va a ser el asentamiento mayor? Ni por más que lo igualemos las cargas, la intensidad de cargas iguales, podemos calcular también así, pero siempre ¿cuál lado se va a asentar más? Va a ser en la parte, digamos, de mayor altura. En ese caso, no siempre es solución la losa. Muchos tienen ese criterio. Muchos calculistas se dicen, bueno, hay un problema de tal cosa, póngale, qué sé yo, pilotes como fundaciones, ¿no es cierto?, que para transmitir las cargas a los estratos inferiores. Pero resulta que dicen, bueno, con una platea lo soluciono. Pero veremos, bueno, cómo está la regularidad de los estratos del suelo. Porque puede haber diferentes casos, fíjense. Si a un lado yo tengo un suelo muy malo, de muy agroespesor, lógicamente el asentamiento se hubiera a un lado, entonces mi estructura se puede inclinar a un lado. Si yo tengo un terreno muy malo al medio, porque también hay que pensar en eso. Como la estructura es larga, ¿qué tal si tengo un estrato demasiado malo en la parte central? En los suelos normalmente que son de origen sedimentario, aluvial, como el caso nuestro, es frecuente encontrar irregularidades en pocos metros. Si yo tengo ese terreno muy malo al centro, ¿qué va a pasar? La parte central se va a asentar más y por tanto va a converger todas las cargas hacia la parte central. Entonces va a haber un momento, ¿no es cierto?, de que todo va a converger hacia el centro y por consiguiente va a haber un asentamiento excesivo y se desploma el edificio. A veces ni siquiera avisa la inclinación. Esa es la diferencia cuando hay una inclinación lateral, avisa cómo se está inclinando, pero la parte central a veces generalmente son catastróficos. Y como ejemplo, no me gusta hablar mucho, pero ejemplo que tenemos, el edificio Málaga, una falla central. No sabemos si ha sido una falla de suelos o ha sido una falla, digamos, de la parte estructural, pero de que la falla ha sido central, eso sí, se desplomó. Porque si se hubiera sido a un lado, entonces podía haber aplastado a los vecinos. En este caso se desplomó. Y es una falla central. Por eso es importante, por cualquiera de los métodos que ustedes vean, siempre verificar qué está pasando en los estratos inferiores. Por eso no es conveniente, cuando se hace un estudio,
dejarlo en una camada, digamos, ¿no es cierto?, de arcilla que esté blanda, porque le están pagando hasta esa profundidad y dejarlo así con duda, no es conveniente. Muchas veces llega un arreglo con el calculista o con el propietario y dice, miren, necesitamos entrar más para dar seguridad a la información. Pero generalmente eso no es aceptado muchas veces por el propietario, porque quiere todo barato. Entonces, uno lo hace por su propia cuenta, por responsabilidad. Eso es casi en forma general es eso. Pero hay algunos dejan hasta donde le pagaron, hasta ahí nomás, pero le dejan la información inconclusa y eso no es bueno. Peor si vamos a la perforación, va a quedar justo en un terreno donde tiene problemas. Eso hay que saber, hay que entrar a mayor profundidad. Entonces estos abacos son bastante útil porque justamente la carga puntual lo puede asentar sobre una zapata que lo predimensiona rápidamente y ya tiene la carga distribuida y ahí luego sabe a qué distancia quiere determinar. Por ejemplo, acá, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos otro edificio de otra gente? También acá no hay que pensar en eso. La separación, ahora, por ejemplo, no antiguamente, sino hace unos 2 años atrás, 1 año atrás, no se preocupaba. Hola. Cuando se hacía un estudio, por ejemplo, de suelos, que se decía, bueno, hágame esto y punto. Ahora es importante, ¿no? Y eso hay que andar. Cuando se saca una foto, ¿no es cierto? Estoy hablando de un trabajo de estudio de suelos. Siempre hay que tratar de sacar una fotografía panorámica en el cual se vea algunas estructuras que están circundantes al edificio donde se va a construir. Porque hay muchos calculistas que ni siquiera van al lugar a ver dónde va a estar la estructura. Supongamos que un trabajo que se haga en La Paz. A La Paz le van a mandar datos, estudio de suelo, le van a mandar todos los datos que quiera, calcula, pero no se está fijando qué cosa hay alrededor. Entonces, si hacemos un edificio muy grande, ¿qué puede pasar? El levantamiento de la estructura le daña o puede ser que también la hunda, o sea, la deforme en forma, digamos, ¿no es cierto?, con la misma carga se va asentando y va haciendo daño a las estructuras. Ya hubieron muchos casos de demanda, por eso siempre es conveniente de que el calculista verifique, ¿no es cierto?, la incidencia que puede causar estas cargas frente a otra estructura que está acá. No está en este programa de suelos, pero sin embargo yo les voy a dar un tema como complementación, ni siquiera investigación, como complementación a esto, justamente, ¿no es cierto?, los cuidados que se tiene que tener y cómo se verifica la parte aledaña, justamente para evitar ese tipo de problemas. Ya hubieron problemas, porque imagínense, usted tiene una casa de 2 pisos, digamos, y le van a hacer una estructura que sea de 25 pisos allá a su lado. Hay un peligro de que se levante su edificación o se hunda. En Sucre hubo demandas bastante graves con una iglesia, dura varios años el problema judicial. Ese tipo de cuidados hay que tener siempre qué es lo que podemos afectar a las partes laterales. Por eso, en las imágenes que se saca cuando se hace un trabajo de geotecnia, hay que sacar una fotografía panorámica, que vea, si el calculista no conoce el lugar, pero por lo menos que vea en fotos que hay qué cositas hay al lado de donde se va a hacer la estructura. Eso es importante. Bien. ¿Está claro hasta aquí o alguna pregunta? Una pregunta, ingeniero. Sí. Ahí para aplicar la regla de 3 simple, por ejemplo, hay 2 maneras de aplicarlo y estaba tratando de reemplazar, porque nuestros valores a reemplazar sería 0.08, 0.1. Exacto. Y los que le corresponden a esos 2, ¿cuáles serían? Porque allá arribita no se ve con cuál. Ya, por ejemplo, usted dice, ¿no es cierto? Usted mide la distancia de separación que está entre uno y otro.
bulbo, ¿no es cierto? Entonces ahí dice, bueno, si aquí vale esto y la otra línea vale esto, ¿y cuánto vale esa distancia de ahí? Tiene que trabajar la escala. Ah, ya. Claro, la escala tiene que trabajar. Y de ahí interpola. Sí. Entonces más o menos, fíjense acá, por ejemplo, como tenemos aquí, nosotros sabemos, pues, fíjense, un cuadro, 2, 3 cuadros y tanto. Entonces vale de aquí a aquí, la diferencia es tanto, ¿verdad? Entonces, esta distancia representa esa diferencia. Y si este bulbo que voy a calcular, digamos, para 0,3 está viniendo por acá, esta distancia, ¿cuánto valdrá? Ese es el valor que va a tomar. ¿Entiendes, no? Sí, entonces escala, ¿no? Midiendo. En escala, exactamente. La escala dice, de aquí a aquí me vale tanto. Porque está sacando, tiene un valor aquí, tiene otro valor. Pues sabe cuánto es el valor. Entonces, de acá, si usted quiere poner una línea aquí, y de aquí a acá, ¿cuánto me va a valer? Va a valer tanto. Entonces, ese es el valor que va a calcular. Ese valor adopta. Listo, gracias. Ahora vamos a ver otra fórmula que se llama de Fadum. Generalmente este se usa en terraplenes, en otro tipo de estructuras. Fadum elaboró en el año 1939 la tabla enseguida vamos a ver, que es 24A, que simplifica el problema partiendo de la integración de la ecuación de Boussinesq. También todo esto, fíjense, Boussinesq ha dado origen a todo y todo, han tratado de hacer una fórmula, digamos, que simplifique o que calcule mejor que el Boussinesq. En este caso, por ejemplo, Fadum parte de esto para dar esta solución para cargas bien no de forma, digamos, como estamos viendo ahora, sino inclusive se utiliza en terraplenes, por ejemplo, para superficies rectangulares, ¿ven? Quedando el punto bajo investigación a una profundidad Z debajo de una de las esquinas. El valor del esfuerzo vertical a la profundidad Z viene dado por la ecuación. Tanto el sigma Z es igual a este valor I multiplicado por Q. Esta es la carga que conocemos, la carga de incidencia de las cargas. El I es el valor de influencia que depende de M y N. Así que vamos a ver qué es eso. M es la relación entre el ancho del rectángulo y la profundidad Z. Y N es la relación entre el largo del rectángulo y la profundidad Z. Entonces, esto estamos usando en este abaco, fíjense. En este. Bueno, este es el valor de M. Este es el valor de N. Entonces, por ejemplo, si me da N, digamos, 0,2 o 0,2, digamos, que este es el valor de N. Pero voy a calcular M, me dé, qué sé yo, de 0,2, digamos, entonces voy a ver aquí, con el valor que calculé, busco aquí y ya tengo ese factor I. Entonces, ahora, B, M, que es B, o sea, si es rectangular, siempre va a ser el lado menor, dividido entre la profundidad a la cual quiero determinar las presiones. B. Y N va a ser la longitud mayor del rectángulo dividido entre la profundidad a la cual quiero calcular las presiones. Eso es N. Entonces, estos valores de M y N lo encontramos en el abaco. En la tabla de el abaco. Entonces, calculo primeramente la relación de N, que me va a dar esta línea de acá, y M me va a dar estos valores de aquí. Entonces, cuando tengo ese valor, voy a intersectar el punto y encuentro ese valor para poder calcular. El factor I. El factor I estamos calculando con valor N y valor M. Entonces, es simple eso. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo aquí? Calcular la presión en un punto de 5 metros por debajo de la esquina de una zapata, ¿no? De 1 metro de ancho por 1 metro de largo, que soporta una carga uniforme de 4 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ya tenemos datos. Entonces, con este M y N nos ha dado este valor y este valor. ¿Y qué hacemos con eso? Hemos encontrado este factor I, usando las tablas que les mostré. Con esto entren, ustedes van a ver como ejemplo, y van a encontrar este valor I. Entonces, este I multiplican por la carga distribuida que está como dato, que en este caso es 4.
4 kilos por centímetro cuadrado y tiene una incidencia de 0.092 kilos por centímetro cuadrado. Eso va a estar justamente dice, calcular en el punto de 5 metros, dice, por debajo, o sea, 5 metros de profundidad. Dice, calcular la presión en un punto de 5 metros por debajo de la esquina de la zapata, de 1 metro de ancho por unos 20 metros de largo. Entonces, esto lo vamos a tener a 5 metros de profundidad. Esa es la incidencia de presión que vamos a calcular con estas relaciones. Es el método de Fadum. Bueno, toda la parte de teoría, lo que estaba hablando de Fadum es esto, lógicamente. Ahora, hay otro método, que este es un método gráfico, que se llama la carta de Newmark o método Newmark. Esta gráfica. Este método se emplea generalmente para estructuras totalmente irregulares. Es un método gráfico, un método aproximado, no es tan exacto. Bueno, normalmente estamos hablando de fundaciones rectangulares, circulares, cuadradas, lo que sea. Pero si tenemos una fundación con cualquier forma geométrica, entonces ya va a ser difícil que apliquemos alguna de las fórmulas. Entonces, en ese caso se utiliza este método de Newmark, es un método gráfico. Simplemente dibujar lógicamente a escala la estructura, utilizando la escala justamente que va a utilizar este valor de aquí, este valor. ¿Cuánto vale esto? Esta es una escala que se dibujó esta figura. Aquí lo vamos a ver mejor. Aquí está, por favor, van a leerlo esto. Está toda la teoría para que puedan construir justamente la carta de Newmark. Si quieren pueden hacer más chico, más grande, como quieran. Entonces es una carta de Newmark. Generalmente entre más celdas se tenga, digamos así, nos va a dar mayor exactitud. Entonces, lógicamente, eso está hecho con una escala determinada. Entonces, tomamos en cuenta qué cosa. La escala, cuánto vale esa constante de esto a esto. Entonces, esto va a medir la profundidad. Digamos, si es 10 metros, entonces esta escala va a ser 10 metros. Con esta escala, o puede ser 5 metros, 4 metros, o lo que quieran. Entonces, esto pongo como una escala de origen. Entonces, con esta escala voy a dibujar justamente la estructura en la cual va a sentar. Entonces, al punto donde quiero determinar, eso va a coincidir con este eje, con el centro de la figura. Supongamos que en este edificio que quiero, digamos, a 5 metros, 6 metros, entonces buscaré, lo dibujo esto, ¿no es cierto? Y pongo el valor que yo quiero determinar, Z, como decir, a una distancia X tanto. Entonces, hago coincidir ese punto aquí en el eje. Y luego, pongo esto. En este caso, la carta de Newmark, o sea, lo dibujamos la carta de Newmark a una escala que veamos conveniente y lo tenemos en un papel. A ese papel se lo pone justamente un papel transparente que sea visible. Ese papel transparente se lo dibuja esta carta de Newmark. Entonces, ¿qué hago yo? En un papel cualquiera, ya sea papel bond, lo que sea, dibujo mi figura y encima de esa figura le voy a poner el papel transparente que está dibujado la escala de Newmark, o sea, la carta de Newmark. Y con eso entonces voy a hacer coincidir y voy a tener, en realidad voy a tener o sea, la mayor cantidad de que tengamos me va a permitir calcular con mayor exactitud las presiones. Entonces ¿qué voy a hacer? Pongo en el centro en el cual quiero determinar y mi dibujo va a estar por acá, ¿no es cierto? Y voy a contar qué cosa, la cantidad de cuadritos que me va a abarcar esa figura. Aquí lo podemos ver. Voy a contar, lógicamente, aquí está esta gráfica no es muy poco exacto, digamos, porque tienen pocas líneas. Entre más cantidad, digamos, de líneas me va a permitir mejor.
Entonces, ¿qué vamos a contar los cuadros que abarca esto? Supongamos que aquí me está abarcando un cuadro, 2 cuadros, etcétera. Toda la cantidad, digamos, de cuadritos que abarca, o la cantidad de ese valor multiplicado por la carga distribuida que está trabajando sobre esta fundación, lo multiplico y se llama de la presión. Por eso es importante. Si ustedes quieren, pueden de cualquier libro o bien de este mismo pueden ver, pero tienen que saber esta escala, cuánto es esta escala de aquí, que esto es fundamental para que hagan el dibujo. Con esta escala, esta escala, supongamos que esto sea 2 centímetros. Esos 2 centímetros es la profundidad que se indica, es la escala. Con esa escala van a dibujar la figura que quieran ustedes. Y si superponen la carta con papel transparente. Por eso la carta, una vez que dibujan, hay que dibujar un papel cebolla y guardárselo. Entonces, cualquier fundación de cualquier forma que tenga, entonces dibuja a escala, a la misma escala que se dibujó acá, y lo utilizan para calcular los valores. En eso consiste este método. El método gráfico. Supongo que, a ver, una pregunta. Ustedes están acostumbrados a utilizar AutoCAD, qué sé yo. Si ustedes tuvieran un terreno totalmente irregular, estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, mi lote es de 12 por 30, digamos, y conocemos geométricamente, ¿verdad? Pero ¿qué tal si esa tendría una figura caprichosa, cualquier figura? ¿Cómo determinan esa área en forma gráfica? ¿Me entendieron la pregunta? Hola. Pueden hacer por el método gráfico. Claro, ahora tienen un programa de AutoCAD, facilita, pues no, de cualquier forma le va a calcular su área. Pero cuando no había eso, había que hacer a escala. Primeramente se hace, ¿no es cierto?, así como esto, un cuadrado con diferentes cuadraditos así, a escala. Cada cuadradito vale tanto de área, ¿no? Todo está calculado, todo está en escala. Entonces, ahí puede dibujar usted la figura que tiene más o menos, ¿no es cierto? Lo dibuja también a escala, la figura caprichosa que tiene. En función de eso va a calcular sus áreas, contando la cantidad de cuadraditos. Si pasara por aquí por la mitad y en la otra figura pasa la mitad, entonces compensa con eso. Esto más esto vale 1. Y sabe que qué área tiene cada cuadrado. Entonces esa cantidad de áreas justamente se lo multiplica y eso le va a dar la cantidad de área. O sea, lógicamente ahora pues, la tecnología es bastante, bueno, pues facilita los cálculos. Inclusive cuando uno hacía topografía, por ejemplo, ¿no es cierto? Había cosas irregulares y cómo va a determinar el área. Hay que hacer por escala. Entonces aquí es lo parecido a eso. Pues la escala que se hace, ¿no es cierto? Esta escala hay que tener una constante, hay que saber cuánto vale esto y con eso esto va a representar la profundidad. Y luego con esa misma escala hace su dibujo. Y por consiguiente ya hace coincidir al punto donde quiere calcular, digamos, de la estructura, 5 metros, 10 metros, lo que sea, hace coincidir ese punto aquí en el centro y empieza a contar cuántos cuadritos abarcó la figura. Esa cantidad de cuadritos que abarcó multiplicado por la carga que está sobre la estructura, se le da la presión. En eso consiste este método. Bueno, para los que quieren, bueno, siempre yo digo para que lo entiendan mejor el uso como tarea, yo siempre he dado que hagan la carta de Newmark. Anoten luego de qué libros pueden sacar en detalle, por favor. En uno de los libros que pueden encontrar es, por ejemplo, en Saúl Crespo Villalaz, Mecánica de suelos y cimentaciones. Uno.
Otro libro, es un poco más antiguo. Es mecánica de suelos y también cimentaciones también, sí. Es de Soers. No. Duncan. D-U-N-C-A-N. Duncan. Y H al final. Duncan. Un libro viejo. Lógicamente, cuando estoy hablando de esta teoría, estos métodos son bastante antiguos. Pero el actual, por ejemplo, en Crespo Villaraz está en detalle. También en Homero Pinto Caputo, mecánica de suelos y sus aplicaciones. Homero Pinto Caputo. Ya. Háganlo, por favor, para que practiquen, por favor, y como parte de su... Me lo adjuntan como... Cuando les dé el cuestionario, esta pregunta, me lo ponen al final, la carta, y pueden tener ustedes, si alguna vez lo ocupan, para calcular en cualquier fundación irregular, para eso sirve esto. Bueno, este método es el más utilizado y el más fácil de utilizar. No, los arquitectos utilizan bastante esto, que se llama método 2 en 1. Pero es un método muy aproximado, no es tan bueno, pero le saca de apuro porque es fácil de acordarse cómo va a calcular. ¿En qué consiste en esto? Fíjense. El método 2 en 1 dice, en muchos casos, en muchas ocasiones puede seguirse un método sencillo para determinar la presión sigma z aproximada, método denominado 2 en 1, en el cual la carga se supone distribuida bajo una pendiente de 2 veces la altura por una vez la base. Si se supone que el nivel del terreno, una estructura tiene dimensiones de A y B, eso es de ancho A por B, o una profundidad Z cualquiera, que es este Z de aquí, el peso de la estructura se repartirá sobre el área de lados A más Z y el otro B más Z. Z es la profundidad. Entonces, la presión máxima se estima en 1.5 veces a la anterior, que es la media. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Si dibujamos, supongamos que esta sea la fundación, que tenemos la carga aquí. Bien, queremos calcular una distancia Z cualquiera de profundidad, ¿no? Pero esto no estamos calculando, digamos, esto siempre se pone que la carga sea centrada acá. Este es P, una carga puntual. Entonces dibujo, ¿no es cierto? Hago un dibujo de esta forma, ¿no es cierto? Voy a dibujar acá, la base va a ser A, que va a ser este lado de aquí, de la fundación, y Z es la profundidad. Entonces abajo, para formar esta pirámide que hago aquí, va a ser A más Z. Este va a ser B más Z. ¿Listo? Inclusive no necesitamos ni siquiera dibujar. Fíjense a un lado que hago. Sigma Z va a ser igual a P, que es la carga distribuida, dividido entre A, que es la fundación A, del lado A, más Z. Todo eso multiplicado, porque estamos suponiendo que es rectangular, es B más Z. Z es la profundidad. Y listo. Entonces, P sobre esto le va a dar directamente la expresión. Es bien sencillo. El área de repartición de dicha carga, significa aquí la carga total, ¿no es cierto?, es 2.400 toneladas. Yo puedo tener una carga puntual cualquiera y lo divido, pues en este caso estamos haciendo, ¿no es cierto?, estamos tomando una dimensión, entonces me da 2.400 toneladas. Entonces tengo este lado, una profundidad, o sea, 4 a 4 metros de profundidad, entonces me da 4 más 4, ¿no es cierto? Acá, al otro lado es 15 más 4, la profundidad me da este B. Entonces
me va a dar 152. 152 entre la carga me va a dar, lógicamente, este valor, 11.84 toneladas por metro cuadrado. Es facilito. ¿Me entendieron o no? Hola. No necesitan ni siquiera dibujar. Simplemente suponen ustedes, o sea, si ustedes tienen, supónganse esto, una columna, le va a decir usted más o menos cuánto de columna. A veces uno no sabe los datos iniciales porque los cálculos, después de que hagan el estudio de suelos, recién hacen los cálculos muchas veces. Entonces no se sabe el estado de carga, de cuánto va a dar su columna. Entonces por lo menos se toma un valor aproximado. Entonces dice, bueno, en este caso voy a tener una incidencia, qué sé yo, de 50 toneladas, digamos, qué sé yo. Bueno, eso lo puedo poner sobre una zapata cualquiera. Yo tengo un lado A por B y quiero determinar una profundidad que sea de 5 metros. Eso va a ser Z. Entonces, directamente aplico esta fórmula. P es la carga aquí. Entonces, esto A va a ser un lado menor más Z, que es la profundidad a la cual quiero calcular la presión, y todo eso multiplicado B, que va a ser el lado mayor, más Z, que es la profundidad. Listo. Y calculo esto. Me da directamente las presiones. En este caso nos dio 11.84 toneladas por metro cuadrado. Es el más común que se utiliza, pero como les digo, no tiene exactitud, ¿no? como otros métodos. Pero a veces es útil porque nos da un aproximado de los valores que puede darse por esto. Que se llama método 2 en 1. Bueno, no sé si tienen preguntas de acá. Todas estas formulitas, por favor, se las van a anotar ya para el examen. La fórmula de Melan, de Caróteres, de Boussinesq, todo tienen que tener en su formulario, por favor, para el examen, inclusive los ábacos. ¿Alguna duda, por favor, de este tema que hemos visto o algo que quieran que se aclare, algo? ¿Cuál sería el método más confiable, ingeniero? Mire, el método, bueno, a mi modo de ver, es no más el método de Boussinesq y de Westergaard. Eso ábaco que ve es bastante confiable. Y no se complica mucho tampoco, es fácil de utilizar. Ahora, lógicamente, lo que pasa es que el suelo es tan heterogéneo, nunca es conveniente tomarse de un solo autor. Siempre es conveniente sacar de dos valores. Uno le va a dar siempre más que el otro. Entonces, usted tome un valor intermedio de ese valor, o si no, tómese el máximo valor. ¿Qué es lo que pretendemos en una estructura? Darle seguridad. Si usted es muy optimista, va a decir, va a tomar un valor más chico, pero ¿qué pasa si le ocurre lo contrario? ¿No es cierto? Entonces, en la estructura siempre hay que tratar de ser un poco pesimista. No irnos a los valores. Muchas veces dicen, bueno, la tensión admisible del suelo es, digamos, qué sé yo, 1 kilo por centímetro cuadrado. Pero un tipo dice, bueno, y eso es frecuente. El calculista le llama a uno cuando le dice, bueno, ingeniero, resulta que yo necesito, para solucionar el problema que tengo acá, que me dé una tensión de 1.5. Pero puede tomar, pero está en contra de seguridad, porque resulta que los valores que se toman las tensiones admisibles, que generalmente son factores de 2, y para encontrar la capacidad de carga Terzaghi toma 3. Entonces los coeficientes de seguridad son altos. Pero no quiere decir eso que va a trabajar con el último, ¿se da cuenta?
se está exponiendo a un peligro, porque si yo lo deduzco mucho, bueno, puede pasar cualquier cosa. En realidad, ¿qué significa admisible? La admisible significa, ¿no es cierto?, que ese suelo va a soportar sin causar ningún problema, ¿no es cierto?, con ese valor. Pero si ya arriesga, se está quitando lo admisible, entonces quiere decir ya está poniéndose un poco de riesgo. Ese es el tema, ¿no? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, que ustedes seguramente van a tropezar en su vida profesional. Por ejemplo, dicen muchos calculistas, y también por la crisis económica debe ser seguramente, caen a veces en las redes, pues, ¿no es cierto?, del propietario. ¿El propietario quién es? No es técnico, no es ingeniero, no es arquitecto, pero es el que hace plata. Y como hace plata, pues no se cuida su centavo lo mínimo, entonces siempre mejor si se lo trabajan gratis. Por ejemplo, el otro día me pasa lo siguiente, ¿no? Que me dice, era un edificio que se estaban haciendo casi 18 niveles, creo que era. Y yo le digo, esta es la cantidad mínima de perforación, la profundidad mínima, y la cantidad de pozos, esto es lo mínimo. No puede hacer así. Y me manda una nota, me dice, por favor, el dueño exige solamente hasta aquí. Entonces yo le digo, bueno, se lo hago el trabajo, pero en el informe va a indicar de que esto es solamente indicativo y que eso tiene que hacer verificación durante la etapa constructiva. Y el estudio de suelo, lógicamente, presenta la sociedad de ingenieros. Ahí se lo observaron porque dijeron, bueno, aquí dice esto. Después, bueno, el tipo dice, bueno, ¿sabe qué? Y además ese edificio ya estaba hecho con pilotes a mayores profundidades, qué sé yo. Entonces digo, bueno, me dice, quisiera ampliar, me dice, la información, ¿no? Pero si uno ponía esa pequeña observación, seguramente que podían echarme la culpa a mí o a cualquier persona. Dice, ¿por qué no hizo? Cuando hay desgracias, ¿qué hacen? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué no sugirió como profesional? Ahora, si ellos exigen, hay que ponerle una aclaración que fue por orden de tal persona, por solicitud netamente de ellos. Entonces uno, para cuidarse la espalda, hay que decir, señor, yo pedí esto, pero sin embargo no quisieron. Entonces se recomienda, entonces no le está diciendo haga esto, sino se dice que se verifique. Porque hay mucha gente que es así. Por ejemplo, cuando se estaba haciendo el puente, el viaducto de Cotoca, conocen la carretera Cotoca, ¿no es cierto?, donde pasa el tren. Bueno, vinieron unos tipos de La Paz, me dicen, bueno, hagamos estudio de suelo a 8 metros de profundidad, pero ¿cómo van a hacer a 8 metros de profundidad a un viaducto donde hay alto volumen de tráfico? Al final no le hice el trabajo. Después, estaban equivocados ellos. Después agarraron otra empresa, ¿no es cierto? Bueno, entonces la empresa era un poco más, más profesional, digamos, en ese sentido. Entonces hizo un nuevo estudio con ellos, hicimos el estudio, hicimos pilotajes a más de 18 metros de profundidad, que eso debería ser para ese tipo de puente. No es porque uno quiere hacer una cosa por sacar la plata del cliente, no es así. Si dicen mucho, preferir no hacerlo. Porque después cuando falla, que le están pasando, la están demandando, está lleno de testigos. Hay que cuidarse con eso. Bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Para pasar a otro capítulo. Hablemos un poquito en la introducción de este tema que vamos a ver ahora, porque vamos a hablar ahora de la capacidad de carga de las cimentaciones. Bueno, aquí en este párrafo lo que vamos a leer es justamente lo que uno tiene que hacer. La carencia y una
inadecuada evaluación de datos sobre las características físicas y constitución del suelo sobre el cual se pretende construir una estructura ha sido causa de que al construir una obra se presenten sorpresas, gastos extraordinarios que no estaban previstos, que si bien podían haber sido evitados mediante un estudio de suelos antes de la construcción, lo que en algunos casos estos imprevistos lleva al fracaso de la culminación de una obra. Eso hemos hablado en suelo 1, si se acuerdan. Generalmente ocurre eso. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la pavimentación de la ciudad. No estamos criticando a los colegas, pero se hace ese tipo de cosas. Una perforación cada esquina, cada 100 metros. Tomar densidades cada 100 metros. Es una aberración. No puede ser eso. Porque a no ser que sepamos que geológicamente la zona de estudio sea totalmente uniforme, regular, entonces sí, tal vez. Pero en este caso no, como la región no da para eso. Hay que entre menor distancia de pozo a pozo es mejor, tenemos mejores datos. Entonces, al final de cuentas, hubo tantos cambios en la construcción de una avenida, digamos, que al final faltó la plata. Como faltó la plata, ¿qué hacen? No le hacen los cordones, no le hacen la señalización, bueno, y después aparece, ¿no es cierto?, la crítica de los periodistas, de la población, que se lo han robado la plata porque no han hecho esto, no han terminado, pero no ha sido eso, sino ha sido otra cosa de fondo, que en realidad se ha metido plata en algo que no estaba previsto, porque por una mala obra, por un mal estudio que se ha hecho. Generalmente ocurre igualmente en las edificaciones. Muchas veces pues, cuando ya pasa un problema están haciendo otra cosa adicional que no estaba previsto. Pues por eso es importante, ¿no es cierto? Un estudio generalmente no representa ni el 1 ni 2% de una estructura que cueste millones. Pero sin embargo hay esa tendencia de evitar este tipo que es más importante. Y justamente tampoco no necesitamos pues estudios de, qué sé yo, como de una nave de extraterrestre, ¿no? Simplemente con los datos bien hechos nos dan pautas suficientes para tomar decisiones en la estructura, en la cimentación especialmente. No necesitamos ir a una cosa demasiado sofisticada tampoco, pero a veces ni eso hacemos, ¿no? O sea, siempre estamos tratando, de cierto, fijándonos en la parte de economía más que todo, pensando que la parte de suelos y la parte de fundaciones no representa nada o poco, pero sin embargo ustedes fíjense, ¿de qué importa que sea un edificio una maravilla de fachada, pero si su cimentación no está fallando? Es lo principal. Por eso los suelos hay que tener muy en cuenta, no hay que ser muy optimista en las recomendaciones, en las cosas que uno haga. Bien, entonces justamente en vamos a aprender ahora a ver algunos criterios, ¿no es cierto?, que hay para poder determinar justamente la capacidad de carga de las cimentaciones. Bueno, vamos a leer un poco más acá, porque a pesar que ya lo hemos dicho, pero sin embargo, conocido es el hecho, dice, de que cuando una estructura se asienta en forma desigual, se provocan en la misma deformaciones que ocasionan grietas que pueden ser perjudiciales. Esas deformaciones que le llamamos deformaciones diferenciales. Si la estructura se asentara con la misma intensidad, se asienta la estructura, pero no está causando grietas. Pero en ese caso no. En cambio, cuando tenemos un suelo diferente de un punto al otro punto, estamos causando deformaciones diferenciales. ¿Y eso en qué afecta? En aparecer grietas, fisuras. Si es consolidación, eso va a ser un proceso durante años. Cada año le va a estar molestando el cliente, ¿no es cierto?, que tiene este problema y que tiene este problema. No se acaba el problema. Ahora, si es un suelo granular, tal vez va a haber un problema, pero se acaba. ¿Por qué? Porque el asentamiento de ese suelo es rápido. En cambio, en cuestiones de arcilla, de suelos finos, el asentamiento es lento, gradual y continuo.
por muchos años. Entonces, eso es lo que uno tiene que cuidar, ¿no? De que no ocurra eso. Entonces, por eso dice aquí la deformación que ocasionan grietas que pueden ser perjudiciales a la estabilidad de ella. Y en pocas ocasiones el asentamiento ha sido causa del colapso total de la estructura. Varias veces han tenido que, inclusive, derrumbar una edificación por demasiadas deformaciones. Un adecuado estudio del suelo sobre el cual se pretende levantar una construcción facilita al ingeniero contar con datos elementales necesarios para determinar el tipo y diseño apropiado y económico de las cimentaciones. Y es además una garantía previa a la buena edificación y seguridad. Comúnmente el costo de investigación del suelo representa un porcentaje muy bajo con relación al costo de la estructura y además ahorro en tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque a veces las obras se paran cuando hay tipo de problemas. Hasta dar solución, hay que van a dar solución. A veces pasan meses o a veces paralizan un año. Entonces, este tipo de cosas, ¿no es cierto?, que viene con efectos colaterales también. Bien, entonces, lógicamente que a esto Terzaghi fue, digamos, la persona que más, como lo puede decir, trató de dar soluciones a este tipo de problemas. Entonces aquí vamos a ver, lo que quiero que entiendan esto. Fíjense, capacidad de carga de las cimentaciones. Miren esto, la carga admisible en una cimentación es aquella, escuchen bien esto, la carga admisible en una cimentación es aquella que puede ser aplicada sin producir desperfectos en la estructura soportada. Esa es la admisible. Si usted está ya alterando de lo admisible, entonces ya está corriendo riesgo. Teniendo además un margen de seguridad, dado que el llamado coeficiente de seguridad adoptado. Por eso los coeficientes de seguridad son bastante altos. Terzaghi adopta 3. La carga admisible no depende únicamente del terreno, sino también de la cimentación. Características de la estructura y del coeficiente de seguridad que se adopte para cada caso particular. De repente usted va a ver tan cosa irregular, no siempre sea 3, de repente toma otro valor. Bueno, entonces, justamente sobre esto lo que vamos a ver ahora, el comportamiento del suelo, ¿no es cierto?, lo que plantea Terzaghi. Por experiencia y observaciones relativas al comportamiento de las cimentaciones, se ha visto que la falla por capacidad de carga de las mismas ocurre como producto de una rotura por corte del suelo, de desplante de la cimentación de la estructura. Aquí son 3 los tipos, ¿no es cierto?, de fallas que pueden ocurrir debajo de las cimentaciones. Uno, que es falla por corte general. La falla por corte general se da en el caso, ¿no es cierto?, de que los suelos son compactos, arcillas rígidas. El suelo soporta, como ven aquí, fíjense, esta deformación versus presión. Entonces estamos viendo aquí un suelo rígido que soporta grandes cargas, pero rompe violentamente. No avisa casi el momento de rotura. La falla por punzonamiento son las fallas, ¿no es cierto?, que está intermedio entre la falla por corte general y la falla por corte local. Y la falla por corte local generalmente ocurre en arcillas que son blandas o arenas también blandas, ¿no?, o sea, con poca resistencia. En ese caso, la deformación es mayor, pero su capacidad de soporte es menor, que sería esta curva. Entonces, estas 3 fallas ocurren: falla por corte general, falla por punzonamiento y falla por corte local. Eso es lo que dice Terzaghi. Entonces, los asentamientos lógicamente van a ser grandes. Por ejemplo, ¿no?, en este caso, fíjense, el asentamiento es grande, pero rompe violentamente porque la carga es bastante grande. En cambio, este no. Entonces, las fallas, por ejemplo, la falla por corte general,
Se caracteriza por la presencia de una superficie de deslizamiento continua dentro del terreno que se inicia en el borde de la cimentación y que avanza hasta la superficie del terreno, como en este caso de aquí. Entonces, podemos ver, por ejemplo, la falla por punzonamiento, que en realidad es bastante difícil determinar esta falla por punzonamiento, ¿no? Dice, se caracteriza por un movimiento vertical de la cimentación mediante la compresión del suelo inmediatamente debajo de ella, que es esta de aquí. Esta es la falla por punzonamiento. Y esta gráfica se da justamente para una falla por corte general. Como ven, aquí tenemos esta parte, se llama conveadura. Si yo tengo una estructura como esta pesada, me puede causar este problema. Aquí tengo un levantamiento del suelo, es como un colchón, fíjense, el suelo es como un colchón. ¿Qué pasa? Fíjense, párense sobre un colchón. A la parte aledaña, ¿no es cierto?, va a haber protuberancia, como en este caso. Algunos suelos pueden ser excesivos, entonces estructuras livianas que están en esta parte van a ser afectadas por eso. Entonces dice, por ejemplo, se caracteriza por un movimiento vertical en la cimentación mediante la compresión del suelo inmediatamente debajo de ella. La rotura del suelo se presenta por corte alrededor de la cimentación y casi no se observan movimientos de a la cimentación, manteniéndose el equilibrio tanto vertical como el horizontal de la misma. Entonces esto es falla por punzonamiento. Esto es por falla por corte general. Ahora, la falla por corte local se presenta una transición entre los dos, entre este y este. Pues tiene características tanto del tipo de falla por corte general como de punzonamiento. Entonces, esta es la falla por corte local. Es intermedio entre la falla general y la falla por punzonamiento. Es de la falla local. Entonces, lógicamente que el problema es difícil determinar cuándo se da cada caso. Lógicamente nosotros decimos, ¿no es cierto?, que un suelo rígido, un suelo preconsolidado, lógicamente va a soportar grandes cargas. Ahí va a ocurrir una falla por corte general. En cambio, si son suelos, digamos, ¿no es cierto?, que son relativamente blandos, de poca resistencia, eso va a ser por corte local. Por eso es importante saber eso, porque cuando utilicemos algunos coeficientes, por ejemplo, para calcular tanto el ángulo de fricción interna, la cohesión, todos hay que tomar en cuenta estos valores, en qué rango estamos. Bueno, la cosa que para poder determinar hasta dónde se puede considerar como falla por corte local y falla por punzonamiento, por corte general, entonces no hay en realidad. Simplemente hubo estas ecuaciones, fíjense. Un suelo dice prácticamente incompresible, el tipo de falla será por corte general. Sin embargo, si este suelo es muy compresible en relación con su resistencia al corte, el tipo de falla será por punzonamiento. En la actualidad, el único parámetro racional que existe para la evaluación de la compresibilidad relativa de masas del suelo sujetas a cargas es el llamado índice de rigidez, que viene expresado por esto. Pero también esto es difícil de encontrar porque, fíjese, I sub R es G sobre T. G viene a ser un módulo de formación tangencial, que lo podemos determinar mediante el ensayo de consolidación o corte. Ahora, tau no es más el soporte a la fuerza de corte. C es la cohesión, presión efectiva por tangente de phi es la ángulo de fricción interna. Esta es la ecuación de Coulomb. G es igual al módulo de elasticidad E, 2 por 1 más el coeficiente de Poisson. Entonces, son datos que también no es difícil, no es fácil decir para cada caso tal valor. A veces también son valores aproximados que uno tiene, no siempre es encontrar esos valores para cada caso. Es bastante difícil. Entonces, el índice de rigidez del suelo ha sido asociado con el supuesto comportamiento elastoplástico perfecto del suelo.
Con el propósito de tomar en cuenta deformaciones volumétricas delta en la zona plástica, se ha sugerido que el valor dado anteriormente a I sub R sea reducido a este valor. I sub R por F es igual a 1 sobre 1 sub R por un delta, una deformación volumétrica, este valor. Por eso es bastante difícil. ¿Cuándo podemos tomar esta información? Más nos basamos en las pautas, ¿no es cierto?, de que un suelo es rígido o compacto, si estamos hablando de suelos granulares, o de un suelo relativamente blando, que si es arcilla blanda o arcilla de consistencia media, o arena poco compacta. Entonces, eso nos da pauta más o menos qué tipo de fallas va a hacer y, por tanto, tomar valores para ese tipo de fallas. Cuando veamos los ábacos, por ejemplo, que nos va a dar la Terzaghi, justamente discrimina las cosas. Dice corte general o corte local. Por eso tienen que tener ustedes un concepto claro de que la falla local es para suelos relativamente de poca resistencia. El corte general es para suelos rígidos, duros, para eso. Uno cuando hace un SPT se da cuenta perfectamente, ¿no es cierto? Si los golpes van a ser altos, entonces digo, bueno, esto es suelo rígido. Entonces aquí puede haber una falla por corte general. Y si van a ser bajos, entonces tomemos para corte local. Por ejemplo, aquí dice, ¿no es cierto? Si un alto valor de I sub R, el índice de rigidez mayor de 250, indica que de manera definitiva que el suelo es incompresible. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre corte general y corte local? Ya no vamos a ver esta gráfica. Fíjense, estamos diciendo, ¿cierto? Falla por corte general, se presenta esta curva, que es justamente para arenas densas, quiere decir compactas, y arcillas rígidas, duras. Entonces nos va a dar este tipo de falla. Miren, resiste mucho, pero rompe violentamente. Es igual, si comparamos con el acero, por ejemplo, de construcción es de alta resistencia, ¿verdad? El acero corrugado. Y el acero dulce, que hacen galpones, que es flexible, maleable, ¿verdad? Es lo mismo aquí, fíjense. Este es rígido, duro, aguanta todo, pero rompe violentamente. Entonces, si usted va a construir sobre esto, ya no se preocupa tampoco de que va a haber asentamientos por consolidación, porque ya terminó en su vida anterior ya de asentarse, por tanto no va a haber asentamiento. Más bien lo que hay que cuidar es que no ocurra alteración más bien sobre esos suelos. Es un suelo rígido, duro, tensiones bastante altas. Por ejemplo, hay un criterio. Mucha gente dice, por ejemplo, si yo estoy trabajando, qué sé yo, y me da una tensión aplicando las fórmulas de Terzaghi, digamos, perdón, de SPT, digamos. ¿No es cierto? Me da, digamos, qué sé yo, 5 kilos por centímetro cuadrado. No voy a aconsejar al calculista que ponga 5 kilos por centímetro cuadrado. Yo he visto datos de otros colegas, no quiero decir quiénes. En un cálculo había de una estructura, el tipo que hizo, lógicamente, hay técnicos actualmente, ¿no es cierto?, que hacen estudios de suelos, trabajan y dan recomendaciones, barbaridades. Y tienen harto trabajo porque cobran muy barato. Por ejemplo, decía el tipo 15 kilos por centímetro cuadrado, decía ahí. Bueno, el calculista tomó una tercera parte de eso. ¿Pero qué hicimos? Hicimos justamente una prueba de carga cuando se hizo cimentación, se hizo cimentación, ¿no es cierto?, y no aguantó. Entonces digo, es que no es cuestión de, digamos, agarrar, ¿no es cierto?, los valores y le dice, me salió 15 de acuerdo a esta formulita, le voy a poner 15, no señor. No sea tan, ¿cómo le puedo decir?, tan optimista de dar semejantes valores. Un suelo, a lo más que se puede dar a 3.5, 3 kilos por centímetro cuadrado, lo sumo. Ahora, por ejemplo, inclusive en rocas.
Por eso el porcentaje de recuperación de rocas de las muestras cuando estamos perforando en rocas es importantísimo, el porcentaje de recuperación. Ese porcentaje de recuperación, ¿qué significa? Vamos a perforar 2 metros, solamente recupere 1. Entonces, ¿cuánto porcentaje de recuperación? 50%, ¿verdad? Si recupero menos, va a ser menos. ¿Qué significa eso? De que el suelo, la roca está totalmente fracturado y con partículas con diferentes formas. Si yo lo cargo demasiado, ¿qué va a pasar? Se va a romper la parte, digamos, ¿no es cierto?, la angulosidad que tiene, y por tanto ese suelo, esa roca, así triturada, puede tener deformaciones excesivas. Entonces no puedo decir, pues, porque un pedacito de roca que sometía a compresión me dio 40 kilos centímetros cuadrados, digo, bueno, tome 40, no es así. Por eso los factores de seguridad se toman en función de la cantidad de recuperación de ensayo cuando es en roca. Igualmente aquí, si le doy una atención, no exagere. Fíjense, al final les vamos a ver unos abacos que viene justamente, los abacos están construidos máximo hasta 75 golpes en SPT. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta ahí lo limita. Pero hay tipos que dicen 100, lo pone cualquier valor, no es así. Hay que ser, por eso le digo, ¿no es cierto? Los valores hay que saber, siempre trabajando en favor de la seguridad. No hay que decir que nunca va a ocurrir. Siempre, inclusive cuando calculemos, cuando vean la estabilidad de talud, van a ver, dice, casi nunca ocurren, dice, ¿no? Cuando da un valor X. Eso con casi nunca ocurre, quiere decir que hay un factor ¿no es cierto?, de inseguridad que puede ocurrir alguna vez. Por eso no hay que maximizar demasiado los valores. Aquí en esta gráfica, como decía la señorita, me estaba preguntando, entonces esto nos indica. Entonces yo tengo, por ejemplo, una arcilla muy dura, trato de no removerlo y voy a proteger justamente, ¿no es cierto? Tampoco decir, bueno, si me dio, qué sé yo, 20 kilos por centímetro, calcule con 20 kilos, no. Tendré que darle un parámetro al calculista que sea menor o igual a 3.5 o 3 kilos por centímetro cuadrado, no más, por alguna eventualidad que podría ocurrir. ¿Quién le dice de que con el tiempo, ¿no es cierto?, como supongamos que una zapata se hace la excavación, entonces esa excavación donde pone la zapata, ¿qué es? Un depósito de agua, porque va a llover y la infiltración, ¿a dónde va a entrar? Al agujero que han hecho, por más que esté con zapato. Entonces humedece. Esa humedad, lógicamente, con el transcurso del tiempo va a ir afectando, porque la estructura tampoco está totalmente estático, porque está sometido justamente al efecto del viento. Tiene pequeños movimientos. Entonces, de repente, que esa deformación, debido a la fluctuación de humedades, puede afectar a largo plazo y dañar la estructura. No va a decir que nunca se va a mover. Eso hay que pensar siempre en eso, ¿no? Siempre no ser, digamos, tan como exagerar en seguridad. No hay que ser muy optimista. Bueno, la falla por corte local es esta. Lógicamente, por ahí ese problema, digamos, de saber cómo se comporta un corte por funcionamiento no se ha hecho en la gráfica, porque es un valor intermedio entre el corte general y el corte local. Bien, entonces, pues como decía, bueno, aquí cuando el índice de rigidez es mayor a 250 dice que es un suelo incompresible, quiere decir que eso que ha soportado sobrecargas muy grandes en su vida geológica y por tanto no tiene asentamiento. Mientras que un valor pequeño de ISUR, por ejemplo 10, indica que el suelo es relativamente compresible. ¿Qué quiere decir compresible? Que se puede deformar. Estamos hablando de compresibilidad, o sea, estamos hablando no de la, ¿cómo le puedo decir? Le estamos hablando aquí de las deformaciones, que se puede comprimir, que se puede disminuir, o sea, una deformación volumétrica. Y en el suelo siempre existe eso, una deformación volumétrica, por eso estamos hablando de compresible. El cálculo de la capacidad de carga límite de la falla de cimentación sustituye un problema de equilibrio elastoplástico. La dificultad de encontrar solución aceptable estriba
en conocer sus relaciones constitutivas, esfuerzo, deformación, tiempo. Lógicamente, cuando vieron el primer tema de consolidación, han visto, ¿no es cierto? Podemos inclusive calcular en qué tiempo se va a ocurrir que sea un 30%, 40, 50 o 60% de consolidación por una cierta carga. Cuando se afecta a una consolidación, siempre en el ensayo se tiene que predeterminar previamente cuánto es la carga de servicio. Supongamos que sea 2 kilos por centímetro cuadrado. Muy bien, entonces tengo que cargar a 4. El doble. ¿Qué ocurre? Eso. Bien, entonces en la próxima clase vamos a ver ya lo que es justamente la capacidad de carga de las cimentaciones y vamos a ver los diferentes criterios que hay para esto. Por favor, vayan tomando nota, ¿no es cierto? Pues, la fórmula especialmente para su examen, porque el examen va a ser presencial. Por favor, hagan su formulario correspondiente y también complementen su formulario de suelo 1. Se utiliza para determinar alguna cosa que en suelos 2. Bueno, dejaremos acá para la próxima clase, porque tengo entendido que ustedes tienen clase a veces en la universidad, no les va a dar tiempo de ir, están de repente en su casa. Quedamos aquí, jóvenes, hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.